Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Luis siempre había sido un hombre común, uno de esos que pasan desapercibidos en las calles de una ciudad pequeña, con rutinas diarias que no prometían nada fuera de lo habitual. La vida de un mecánico, con manos callosas y el olor a aceite impregnado en su ropa, no era algo digno de historia. Vivía solo, en una modesta casa cerca del borde del pueblo, rodeada de campos vacíos y montañas lejanas. Cada noche, después de un largo día de trabajo, se retiraba temprano, ansiando la quietud de su hogar. Una noche como cualquier otra, mientras regresaba a su casa después de cerrar el taller, algo inusual ocurrió. Una luz cegadora apareció en el cielo, una esfera luminosa que brillaba con una intensidad tal que hacía que todo el paisaje a su alrededor pareciera eclipsado por su resplandor. Luis, al principio atónito, levantó la mirada al cielo sin comprender lo que sucedía. La luz no se disipaba, sino que crecía en tamaño y cercanía, hasta que un estruendo, como el rugido de una tormenta, sacudió el suelo bajo sus pies. Los árboles se sacudieron y los animales huyeron despavoridos. Su primer impulso fue correr hacia el epicentro de la caída, siguiendo la línea de luz hasta lo que parecía ser un campo cercano. Mientras avanzaba, las sombras se alargaban en la penumbra y su respiración se hacía cada vez más pesada. El sonido de la nave estrellándose parecía aún retumbar en sus oídos, como un eco lejano, hasta que finalmente llegó al lugar. Allí, entre los árboles rotos y las chispas que aún chisporroteaban del metal destruido, encontró lo que había causado el estrépito. No era una nave cualquiera, sino una especie de cápsula con marcas extrañas, en un material que nunca había visto antes. Lo que más lo sorprendió, sin embargo, no fue la nave, sino las dos figuras que yacían a su lado. Eran dos mujeres, pero con características muy distintas a las de cualquier ser humano. Sus cuerpos resplandecían con un brillo metálico bajo la tenue luz de la noche. La piel de una de ellas era de un tono plateado, casi iridiscente, mientras que la otra tenía una piel de un azul profundo, que reflejaba la luz como si estuviera hecha de cristal. Luis, tras unos segundos de desconcierto, se acercó cauteloso. Las mujeres estaban inconscientes, pero respiraban con dificultad. Se veían frágiles, casi como si la vida se les estuviera escapando. Sin pensarlo, las levantó una por una, sintiendo el peso de sus cuerpos, frágiles pero extrañamente cálidos. El frío de la noche se hacía cada vez más insoportable, y Luis no sabía qué hacer. ¿Qué eran esas criaturas? ¿De dónde venían? Aún no lo entendía, pero una cosa sí sabía, no podía dejarlas allí. Las cargó con dificultad hasta su casa, rezando para que llegaran a tiempo. Cuando finalmente entraron, las tendió cuidadosamente sobre el sofá, cubriéndolas con mantas que tenía en su dormitorio. Con manos temblorosas, fue a la cocina a preparar algo de comida, mientras trataba de calmar su mente. ¿Por qué se sentía tan culpable por haberlas encontrado en ese estado? Apenas las conocía y ya sentía una extraña conexión con ellas, como si, de alguna manera, estuviera destinado a salvarlas. Después de un par de horas, las mujeres comenzaron a moverse, despertando lentamente. Luis, parado cerca de la mesa, observaba con cautela, sin saber qué esperar. La mujer de piel plateada fue la primera en hablar. Sus ojos, que brillaban con un verde luminoso, se fijaron en él, llenos de gratitud. «Gracias», murmuró con una voz suave, pero potente. «No esperábamos encontrar ayuda aquí». Luis se sintió incómodo por el tono casi etéreo de su voz, pero intentó calmarse. «No fue nada», dijo, rascándose la cabeza. Las encontré allá afuera, junto a su nave». «¿Nuestra nave?», preguntó la otra mujer, su voz un poco más grave, pero igual de inhumana. Su piel azul relucía levemente en la luz tenue. «¿Dónde estamos?». Luis se sentó a su lado, aún sin saber cómo responder. «En mi casa, ¿de dónde vienen?». Ambas mujeres se miraron entre sí, como si compartieran un lenguaje secreto, antes de que la plateada, que parecía la más tranquila de las dos, hablara nuevamente. «Venimos de un mundo lejano. Un mundo que ya no existe», explicó con una calma que parecía ajena a su entorno. «Somos Alia y Zora. Nuestras naves fueron destruidas, y solo conseguimos escapar con lo que pudimos». Luis frunció el ceño.
La respuesta no lo convencía del todo, pero algo en sus ojos lo hacía sentir que no estaba mintiendo. No sabía qué pensaba hacer con ellas. El miedo natural de encontrarse con seres de otro mundo lo invadió, pero algo más, algo dentro de él, lo hacía dudar de esas emociones. ¿Cómo se sienten? ¿Necesitan algo más? Puedo ir a la tienda, dijo, intentando buscar algo de normalidad en lo que parecía un sueño extraño. Alia sonrió levemente, como si Luis estuviera hablando un idioma que no comprendía completamente. Tu ayuda es más de lo que podíamos esperar, humano. Pero hay algo más que debemos ofrecerte. Luis la miró con sorpresa. ¿Ofrecerme? Zora, la hermana de piel azul, se incorporó lentamente, observando a Luis con una intensidad que lo hizo sentirse incómodo, pero no de una manera desagradable. A ti te debemos más que nuestra vida, humano. Tu gesto no será olvidado. Luis intentó calmarse. Solo los traje aquí para que pudieran descansar. No he hecho nada especial. Has hecho más que eso, dijo Alia, con la mirada fija en él. Lo que has hecho por nosotras cambiará tu destino. ¿Cambiará mi destino?, repitió Luis, sin comprender del todo. ¿Qué quieren decir con eso? Zora lo miró fijamente, como si evaluara cada una de sus palabras antes de continuar. No es algo que puedas comprender aún. Pero si decides ayudar, todo cambiará. Luis no sabía qué hacer. No entendía a qué se referían, ni por qué se sentía de alguna manera atrapado en esta extraña situación. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía dejar que se fueran sin saber más. Algo estaba a punto de cambiar y él sería parte de ello, aunque no supiera todavía cómo. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente, sin poder resistir más. Alia y Zora se miraron nuevamente, y Luis pudo ver la determinación en sus ojos. Nosotros, los de nuestro mundo, no tenemos opción. Pero tú, humano, sí la tienes. Ayúdanos, y tal vez el futuro que temes no sea tan oscuro como lo imaginas, respondió Alia, con un brillo extraño en sus ojos. Luis no entendía completamente, pero algo dentro de él le decía que esta era solo la primera de muchas preguntas por responder. Lo único que sabía era que su vida, por fin, estaba a punto de volverse interesante. Los días que siguieron fueron tan confusos como reveladores. Luis se encontraba inmerso en una situación que jamás habría imaginado. Las dos mujeres, Alia y Zora, que en un principio parecían seres completamente ajenos a todo lo que él conocía, se habían convertido en su principal preocupación y al mismo tiempo en su mayor misterio. Durante las primeras noches, no podía dejar de observarlas mientras descansaban. Eran bellas de una manera extraña, como si sus cuerpos fueran perfectos, pero a la vez inalcanzables. No podía evitar preguntarse cómo habían llegado hasta la Tierra, porque habían elegido aterrizar justo en su pequeño pueblo, y lo más desconcertante, por qué lo habían elegido a él para salvarlas. Al principio, Luis intentó tratarlas con la misma normalidad con la que había tratado a otras personas, pero pronto se dio cuenta de que no eran simplemente dos mujeres extraviadas. Había algo en su presencia que irradiaba poder, algo que ni siquiera la calidez de su hogar parecía poder mitigar. Alia era la más serena, la que hablaba con más calma, mientras que Zora parecía estar siempre alerta, como si estuviera esperando que algo o alguien irrumpiera en cualquier momento. Aunque se recuperaban a un ritmo sorprendente, Luis sentía que algo más sucedía, algo que no comprendía pero que sentía profundamente en su pecho. Una noche, mientras estaba en su taller reparando una moto vieja, Zora apareció en la puerta. Su figura se recortaba contra la luz débil de la lámpara, y sus ojos brillaban de una forma inquietante. Luis levantó la mirada, sorprendido por su presencia. Desde que las había rescatado, las hermanas no se habían alejado mucho de su casa, y él no las había visto fuera durante más de unos minutos. ¿Necesitas algo?, preguntó Luis, guardando la llave inglesa y limpiándose las manos con un trapo. Zora no respondió de inmediato. En su lugar, se acercó lentamente, como si estuviera sopesando sus palabras antes de hablar. Luis comenzó con su tono grave: hay cosas que debes saber. Luis sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La forma en que lo miraba le daba la sensación de que estaba a punto de recibir una revelación que cambiaría todo lo que conocía sobre su vida y sobre el universo. Lo que nos has dado, lo que has hecho por nosotras, no tiene comparación con nada que hayas experimentado antes,
continuó Zora, mirando a su alrededor con desconfianza, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Pero tu vida, tu futuro, está ahora ligado al nuestro. Luis frunció el ceño, sin comprender completamente. ¿A qué te refieres? Zora lo observó en silencio durante un largo momento, como si estuviera buscando algo en su rostro. Finalmente, suspiró y se acercó un paso más. Nosotras no somos simplemente dos supervivientes de un accidente. Alia y yo venimos de un mundo en guerra. Nuestra gente ha sido perseguida, asesinada, hasta que fuimos expulsadas. No hay retorno. Nos enfrentamos a una amenaza que ni siquiera nosotras comprendemos por completo. Luis se quedó en silencio, procesando sus palabras. Lo que le estaba diciendo no era algo que pudiera entender con facilidad. ¿Qué tipo de amenaza era tan grande que había destruido su mundo? Nuestro enemigo es una fuerza tan poderosa que ni siquiera nuestras tecnologías pueden derrotarlo. Y ahora, al haberte encontrado, hemos decidido que la única forma de sobrevivir es luchar, y necesitamos tu ayuda, Luis, dijo Zora con una seriedad aterradora. El hombre observó a la mujer alienígena, buscando alguna señal de que estaba jugando con él, alguna pista de que todo esto no era más que una fantasía absurda. Pero no encontró nada de eso. Las palabras de Zora eran claras, directas, y lo más inquietante de todo, sinceras. ¿Cómo esperas que pueda ayudarte? Soy solo un mecánico. No tengo ni idea de cómo pelear contra una amenaza de la que ni siquiera sé nada. Zora lo miró fijamente, sin titubeos. Tú no lo sabes aún, pero tienes algo que ellos no tienen. Eres humano. Eres impredecible. Tienes la capacidad de resistir, de adaptarte, de hacer cosas que nuestros enemigos no podrán anticipar. Por eso es que te hemos elegido. Luis la miró desconcertado. ¿Me has elegido? Sí, respondió Zora. Nosotras, los de nuestra especie, no podemos luchar como lo haces tú. No tenemos tu capacidad para aprender rápidamente, para pensar de manera estratégica, para usar tu entorno. Esa es la diferencia entre nosotros. Y esa es la razón por la que ahora te pedimos que te unas a nuestra causa. Luis, en ese momento, se sintió totalmente perdido. No podía comprender lo que Zora le estaba pidiendo. Ayudar a una especie alienígena a defenderse de un enemigo desconocido parecía una locura. Y sin embargo, algo en su interior, una chispa, lo empujaba a decir sí, a unirse a ellas. Algo le decía que este momento sería trascendental para su vida, que su destino ya no le pertenecía únicamente a él. ¿Y qué debo hacer?, preguntó, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que, una vez pronunciadas, su vida nunca volvería a ser la misma. Zora lo observó con una mirada penetrante, como si estuviera evaluando su alma. Debes aprender. Aprender de nosotras, de nuestra tecnología, de nuestra forma de pensar. Pero lo más importante, Luis, es que debes estar listo para luchar. El enemigo no esperará. Ellos no tienen piedad. Luis asintió lentamente, aunque no tenía idea de lo que realmente implicaba. ¿Qué pasa si no acepto? ¿Si no quiero involucrarme en todo esto? Zora se acercó un paso más, poniendo una mano sobre su hombro con una fuerza inusitada. No tienes opción. Este no es solo un favor. Es una necesidad. La guerra ha comenzado, y la única forma de detenerla es unirse a nosotras. Las palabras de Zora retumbaban en su mente mientras ella se alejaba lentamente. Luis se quedó allí, parado en el taller, preguntándose si realmente tenía alguna opción. Ya no podía dar marcha atrás. Algo mucho más grande que él mismo estaba en juego, y no sabía cómo o por qué, pero se sentía irresistiblemente atraído a seguir adelante. Esa noche, cuando las hermanas se retiraron a descansar, Luis no pudo dormir. Pasaba de un lado a otro en la cama, con las palabras de Zora rondando en su cabeza. Tu vida está ahora ligada a la nuestra. ¿Qué quería decir eso? ¿Qué consecuencias tendría aceptar su destino como el protector de estas dos mujeres alienígenas? Al día siguiente, se levantó temprano, decidido a encontrar respuestas. Pero sabía que la única forma de obtenerlas sería seguir el camino que Zora había sugerido. La guerra había comenzado, y Luis, sin saberlo, ya estaba atrapado en ella.
Luis no sabía qué esperar cuando aceptó el ofrecimiento de Zora. Al principio pensó que se trataba de una simple ayuda mutua, una forma de protegerse en un mundo tan vasto y lleno de misterios. Pero lo que Zora y Alia no le habían dicho era el verdadero precio de esa ayuda, algo que Luis tendría que enfrentar mucho antes de lo que imaginaba. La mañana siguiente, después de su conversación con Zora, las hermanas le hablaron sobre los peligros que se avecinaban. Habían sido frágiles durante días, pero ahora parecían más fuertes, más decididas. Durante todo ese tiempo, Luis les había ofrecido refugio, comida y consuelo, pero lo que ellos le ofrecieron a cambio no era algo tangible. Era un conocimiento antiguo y con ello, la capacidad de luchar. «Debes entrenar, Luis», le dijo Alia mientras lo observaba fijamente desde una esquina de la sala de estar. «Lo que te hemos dado hasta ahora son herramientas para prepararte, pero el verdadero desafío será aprender a usarlas». Luis miró la esfera brillante que Zora le había entregado días antes. Aunque la había tocado en varias ocasiones, nunca había entendido completamente lo que contenía. La energía en su interior pulsaba, como si tuviera vida propia, y lo sentía cada vez que estaba cerca de ella. Parecía irradiar algo más allá de lo físico, algo más profundo. ¿Qué tiene esta cosa? ¿Cómo se supone que me ayudará? Zora, que estaba cerca, se acercó a él con una calma sorprendente. Es un concentrador de energía. No solo te da fuerza física, sino que conecta tu mente con el conocimiento de nuestro pueblo. Te permitirá aprender nuestras tácticas, nuestros secretos. Pero necesitarás tiempo y concentración. No será fácil. Luis asintió, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. El entrenamiento no sería solo físico, sino mental, algo que iría más allá de su comprensión. Las mujeres lo miraban con una intensidad que no podía entender, pero que sentía profundamente. Estaba involucrado en algo mucho mayor de lo que había imaginado, y aunque no entendía todos los detalles, estaba dispuesto a seguir. El entrenamiento comenzó al día siguiente. Alia y Zora lo guiaron en una serie de ejercicios físicos que parecían sencillos al principio, pero que rápidamente se volvieron agotadores. Zora le enseñó a usar su cuerpo como un arma, a aprovechar cada movimiento y convertirlo en algo más eficiente. «Nunca subestimes la importancia de tu equilibrio», le decía mientras lo corregía después de cada intento. «El cuerpo humano tiene una capacidad increíble, pero debe estar alineado con tu mente». Alia, por su parte, le enseñó a concentrarse, a dominar la mente sobre el cuerpo. Cada vez que Luis cerraba los ojos, podía ver imágenes borrosas de un mundo lejano, de batallas épicas y criaturas desconocidas. A veces, las visiones se volvían tan intensas que sentía que podía ver a través de los ojos de Alia, como si ella misma estuviera transmitiéndole recuerdos y estrategias. «El entrenamiento mental es igual de importante que el físico», le explicaba Alia mientras lo observaba. «Si no puedes controlar tus pensamientos, tus emociones, nunca serás un guerrero de verdad». Los días se convirtieron en semanas, y Luis empezó a ver cambios en sí mismo. No solo estaba más fuerte, sino también más centrado. A medida que su entrenamiento avanzaba, comenzó a comprender un poco más de la historia de las hermanas y de su pueblo. Ellas eran miembros de una antigua raza guerrera, una raza que había sido desterrada de su hogar por un enemigo implacable, un imperio intergaláctico que buscaba aniquilar todo lo que no se sometiera a su dominio. Las hermanas habían estado huyendo durante años, y su viaje las había llevado a la Tierra, un planeta insignificante en la vastedad del universo, pero uno que las había acogido. «El enemigo que nos persigue es incansable», le explicó Zora mientras entrenaban en el campo cercano. «Tienen el poder de destruir mundos enteros con solo un pensamiento. Su líder es un ser conocido como el Magistrado. Nadie sabe de dónde viene ni cómo ha acumulado tanto poder, pero lo que sí sabemos es que está decidido a eliminar todo rastro de nuestra especie». Luis escuchaba en silencio, sintiendo un peso sobre sus hombros. ¿Cómo podría enfrentarse a algo tan grande? ¿Cómo podría luchar contra una amenaza cósmica que parecía tan invencible? Pero cuando miraba a Alia y Zora, veía en sus ojos una determinación que lo inspiraba. No podía fallarles, no ahora que había aceptado unirse a ellas. Un día, mientras entrenaban en el bosque, un fuerte estruendo sacudió el aire. Los árboles temblaron y el cielo se oscureció momentáneamente. Luis se levantó rápidamente,
alertado por la presión en el aire. ¿Qué fue eso? Zora lo miró con seriedad. Están aquí. El sonido de las naves invasoras llegó a sus oídos antes de que pudiera reaccionar. Desde el horizonte, una flota de naves negras apareció, flotando con una precisión aterradora. Eran gigantes, imponentes, y avanzaban como una tormenta imparable. Luis, paralizado por el miedo, sintió su corazón latir con fuerza. ¿Qué podía hacer contra algo tan masivo? Alia, sin embargo, no mostró ni un atisbo de miedo. «Es hora de que te demuestres a ti mismo lo que has aprendido», le dijo con voz firme. «Ya no somos solo un par de mujeres perdidas. Ahora somos una fuerza a tener en cuenta». Zora asintió, su mirada fija en las naves que se aproximaban. «El momento ha llegado. Es hora de luchar». Luis, aunque temblando por dentro, sintió una oleada de determinación recorrer su cuerpo. Había entrenado durante semanas, y aunque su mente seguía llena de dudas, sabía que no podía fallar ahora. Las hermanas confiaban en él, y ese era un peso que no podía ignorar. La batalla comenzó al día siguiente, cuando las naves invasoras descendieron sobre la Tierra con una furia indescriptible. Los alienígenas que salieron de las naves eran enormes, con una armadura negra que parecía impenetrable. Se lanzaron hacia el pueblo con una violencia que hizo temblar el suelo, pero Luis, armado con las habilidades que había adquirido, no dio un paso atrás. Junto a Alia y Zora, luchó con todo lo que tenía, usando sus habilidades y el conocimiento que las hermanas le habían dado. Durante horas, la lucha fue feroz. Luis luchaba con una intensidad que no sabía que poseía. Cada movimiento, cada estrategia, era una extensión de lo que las hermanas le habían enseñado. No solo luchaba por su propia supervivencia, sino por algo mucho más grande, el futuro de un mundo que no le pertenecía, pero que ahora defendía con cada fibra de su ser. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la batalla terminó. Las fuerzas invasoras fueron derrotadas, pero el costo fue alto. Luis, agotado, cayó de rodillas, respirando pesadamente. Miró a su alrededor, viendo el campo de batalla lleno de cuerpos caídos y naves destruidas. Las hermanas estaban a su lado, pero sus rostros mostraban una mezcla de alivio y tristeza. Aunque habían ganado, sabían que la guerra apenas comenzaba. Alia se acercó a él, colocando una mano sobre su hombro. «Lo has hecho bien, Luis. Pero esto es solo el principio. El magistrado no se detendrá. No ahora que sabe de nuestra existencia». Zora se unió a ellos, mirando al horizonte con una expresión seria. «El sacrificio será grande. Pero si seguimos juntos, podemos ganar. Podemos detenerlos». Luis miró a las dos mujeres con la determinación renovada en sus ojos. «Entonces, sigamos luchando. No importa lo que cueste». La guerra apenas comenzaba, y Luis sabía que su destino estaba sellado. Junto a Alia y Zora, lucharía hasta el final. La paz después de la batalla fue fugaz. Aunque el ejército invasor había sido derrotado, las señales de la guerra no se disiparon tan fácilmente. Luis, con su cuerpo cubierto de moretones y heridas, se encontraba frente a la cruda realidad de lo que acababa de vivir. Aunque los invasores fueron detenidos por el momento, algo en su interior le decía que esto no era más que el principio. El enemigo no había sido derrotado, solo contenido temporalmente. El magistrado, el líder de aquellos seres imponentes que habían invadido la tierra, no se rendiría tan fácilmente. Después de la batalla, las hermanas Alia y Zora se mostraron inquietas. Aunque se mostraban calmadas por fuera, Luis pudo ver la tensión en sus ojos. La derrota de una parte del ejército invasor no había sido suficiente para desanimar al magistrado. Sabían que pronto habría represalias, que el enemigo volvería con más fuerza. El tiempo era lo único que tenían a su favor, pero cada segundo que pasaba parecía jugar en su contra. A pesar de todo, las tres se tomaron un breve respiro. Luis y las hermanas se dirigieron al pequeño pueblo cercano para asegurarse de que sus habitantes estuvieran a salvo. A pesar de que el pueblo había sido casi destruido en la batalla, la mayoría de la gente había logrado escapar a los bosques cercanos, donde se habían refugiado de la furia de los invasores. El contacto con ellos fue mínimo, y Luis,
sintiéndose responsable por todo lo que había ocurrido, trató de hacer todo lo posible para ayudarles a reconstruir lo perdido. Mientras las semanas pasaban, Luis continuaba su entrenamiento con las hermanas. La guerra había dejado una huella profunda en él, y aunque su cuerpo estaba más fuerte que nunca, su mente seguía luchando por procesar todo lo que había vivido. Sin embargo, una nueva fase en su preparación estaba por comenzar. El entrenamiento físico había sido crucial, pero ahora necesitaba algo más: estrategia. Alia, con su mirada fija y penetrante, lo había elegido para enseñarle las tácticas y los planes de guerra de su gente. De nada servía tener la fuerza física para luchar si no se sabía cuándo y cómo usarla. Las batallas no se ganan solo con fuerza, Luis, le dijo Alia una tarde mientras se encontraban en una colina, observando el horizonte. La mente es tan importante como el cuerpo. El ejército del magistrado tiene miles de soldados, pero ellos no son invencibles. Si puedes leer las intenciones de tus enemigos, podrás adelantarte a sus movimientos. Luis asintió, observando a Alia mientras hablaba. Ella no solo era una guerrera formidable, sino una estratega nata. Había visto en ella la frialdad de una líder, alguien capaz de tomar decisiones rápidas, sin dudar. Las estrategias que le enseñaba iban más allá de lo físico. Aprendió a estudiar el terreno, a analizar los puntos débiles del enemigo, a prever sus movimientos y a desorientarlos cuando llegara el momento. A medida que avanzaba su entrenamiento, Luis comenzaba a comprender que la guerra no era solo una cuestión de batallas individuales. Era un juego de mentes, un juego que podía decidirse antes incluso de que la lucha comenzara. Al mismo tiempo, Zora se encargó de enseñarle a usar la tecnología alienígena que habían traído consigo. Aunque al principio Luis se sintió abrumado por la complejidad de las herramientas, pronto empezó a comprender el funcionamiento de las armas, los escudos y las naves. La tecnología de las hermanas era avanzada, mucho más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. Las armas que les dieron tenían un poder destructivo devastador, pero también requerían una gran destreza para ser usadas adecuadamente. Zora, con su paciencia y determinación, lo guiaba mientras practicaban disparos y maniobras. «Recuerda», le decía, «la precisión y la rapidez son tus mejores aliados. El enemigo no esperará que dudes». Los días pasaron y la tensión aumentaba. La noticia de la invasión se había extendido, y aunque la humanidad había logrado sobrevivir a este primer enfrentamiento, la mayoría de los gobiernos del mundo estaban en caos, tratando de comprender lo que había sucedido. Algunas naciones pedían ayuda internacional, mientras que otras, temerosas de que la invasión fuera solo el principio de algo mucho más grande, empezaron a construir alianzas con los pocos extraterrestres que quedaban en la Tierra. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a confiar en los invasores derrotados, ni en las hermanas. Luis se encontraba atrapado en medio de una guerra no solo externa, sino también interna. Mientras entrenaba, sus pensamientos se desmoronaban. A veces, se preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto. ¿Cómo iba a enfrentarse al magistrado y su ejército si el mundo entero no estaba preparado? La humanidad no estaba lista para este tipo de conflicto, y la responsabilidad de defenderla parecía más pesada cada día. Pero entonces, recordaba los ojos de Alia y Zora, la mirada de confianza que le ofrecían cada vez que se enfrentaba a una nueva tarea. No podía fallarles a ellos ni a sí mismo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, la alarma sonó en la pequeña base que las hermanas habían establecido en el campo. Las naves del magistrado, lo sabían, estaban cerca. Luis sintió como su corazón se aceleraba. El entrenamiento, las estrategias, todo lo que había aprendido, todo estaba a punto de ponerse a prueba. El momento que tanto había temido había llegado. Alia y Zora se reunieron con él, sus rostros serios. «Hoy no solo defenderemos la Tierra. Hoy lucharemos para evitar que este sea el último día de la humanidad», dijo Alia, con la firmeza de alguien que había enfrentado muchas batallas. «Todo lo que hemos hecho hasta ahora nos ha llevado hasta este momento. No hay marcha atrás». Zora se adelantó, su rostro una máscara de concentración. «Luis, te necesitamos. Si puedes enfrentar a estos enemigos y detenerlos, tal vez haya esperanza. Pero si no, todo habrá sido en vano». Luis asintió, sintiendo el peso de las palabras de Zora. El destino de la humanidad, de la Tierra, de su propia vida,
pendía de un hilo. Y aunque el miedo lo invadía, había algo más en su interior. La determinación de proteger a aquellos que le habían dado una segunda oportunidad. La batalla por la tierra estaba a punto de comenzar, y Luis sabía que no sería fácil. Pero con las hermanas a su lado, con el entrenamiento que había recibido y con la nueva fuerza que había descubierto en sí mismo, estaba dispuesto a luchar. Ya no solo por su vida, sino por la de todos los que dependían de él. La guerra no iba a ser ganada por un solo hombre, pero si trabajaba junto a Alia y Zora, quizás, solo quizás, pudieran ganar. Y así, bajo el cielo estrellado de una noche que presagiaba la tormenta, Luis se preparó para enfrentarse a lo que vendría. Sabía que el futuro de la Tierra dependía de ellos. De él. El aire en la base se volvía denso a medida que los días se deslizaban hacia el inminente enfrentamiento. La tensión estaba palpable. Luis no podía dejar de pensar en lo que se avecinaba. Cada día que pasaba, las fuerzas del magistrado se acercaban más, y aunque la última batalla había sido una victoria parcial, las fuerzas invasoras no se rendirían tan fácilmente. La guerra estaba lejos de terminar, y cada paso que daban parecía ser una carrera contra el tiempo. Luis había pasado las últimas semanas entrenando sin descanso, absorbiendo la información que Alia y Zora le ofrecían, perfeccionando sus habilidades en combate, tácticas y el uso de la avanzada tecnología alienígena. A pesar de que sentía que su cuerpo y mente se volvían más fuertes, aún sentía una inquietud creciente. ¿Sería suficiente lo que había aprendido? ¿Sería capaz de proteger a la humanidad de una amenaza tan grande como el magistrado? Una tarde, mientras descansaba, Zora se le acercó con un aire serio. Luis la observó mientras se sentaba frente a él. Su rostro estaba marcado por las cicatrices de la guerra, pero su mirada nunca había sido más decidida. Luis comenzó con voz baja, sabemos que el tiempo se nos acaba. El enemigo está más cerca de lo que creemos, y el momento de enfrentarlos se acerca rápidamente. Pero antes de que eso suceda, hay algo que debemos darte. Luis la miró con confusión, sin entender bien a qué se refería. ¿Qué es? Ya no tenemos tiempo para regalos, Zora. Si tenemos alguna oportunidad de ganar, debemos aprovechar cada segundo. Zora lo miró fijamente, y por un momento, su expresión se suavizó. Este no es un regalo cualquiera, Luis. Es un obsequio, sí, pero también una bendición. Y será esencial para lo que viene. Con un gesto de la mano, Zora lo invitó a seguirla, y juntos se adentraron en una zona de la base que Luis apenas había explorado. Al principio, el lugar parecía vacío, con paredes de metal frío que resonaban con sus pasos. Pero cuando llegaron a una gran puerta de seguridad, Zora la abrió sin dificultad, revelando un espacio iluminado por una luz suave pero potente. En el centro de la habitación había una especie de altar, sobre el cual descansaba una esfera metálica de un tamaño considerable. Al verla, Luis sintió una extraña vibración en el aire, algo que no podía identificar pero que lo puso alerta. Esto, comenzó Zora, es el núcleo de nuestra tecnología avanzada. Al principio, solo lo veíamos como una fuente de poder, algo para ayudarnos en la guerra. Pero a medida que pasaron los siglos, descubrimos algo más. Este artefacto no solo es una fuente de energía. Es una memoria ancestral, un concentrador de experiencias, sabiduría y habilidades. Luis observó la esfera con más detenimiento, sintiendo como una extraña corriente recorría su piel. ¿Qué quiere decir con memoria ancestral? Alia, que había estado observando en silencio desde un rincón, se acercó. Luis, lo que tenemos aquí no es solo una máquina. Es el legado de nuestro pueblo, de todos aquellos que lucharon antes de nosotras. Esta esfera contiene el conocimiento, las habilidades y la fuerza de generaciones de guerreros. No solo de nuestra especie, sino de otras que lucharon en la misma guerra contra el magistrado. Cada batalla, cada estrategia, cada sacrificio está registrado en su interior. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había imaginado que algo tan pequeño pudiera contener tanto poder. ¿Y cómo se supone que esto me ayudará? Zora sonrió levemente, una sonrisa que reflejaba una mezcla de sabiduría y esperanza. El núcleo se conecta con tu mente, Luis. A través de él, podrás acceder al conocimiento que necesitas para enfrentar al magistrado. Podrás entender sus tácticas,
cómo derrotarlo. Pero, más importante aún, podrás comprender la guerra desde una perspectiva más profunda. Verás más allá de la fuerza bruta. Verás el camino que debemos seguir. Luis no podía creer lo que escuchaba. ¿Era posible que un artefacto tan pequeño pudiera ofrecerle tanta información, tanta sabiduría? Parecía una locura, pero algo en su interior le decía que debía confiar en las palabras de las hermanas. No tenía nada que perder. ¿Cómo funciona?, preguntó, la inquietud aún evidente en su voz. Alia se adelantó, tocando la esfera con suavidad. Te conectarás con ella, Luis. La energía que emites se fusionará con tu mente. Te permitirá aprender a un ritmo increíble, absorber conocimientos que normalmente tomarían años. Pero debes estar preparado. No es algo sencillo. Requiere concentración, voluntad y valentía. Luis asintió lentamente, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Estoy listo. Zora le hizo una señal para que se acercara al altar, y sin dudar, Luis se posicionó frente a la esfera. En cuanto su mano tocó la superficie metálica, un calor intenso comenzó a recorrer su cuerpo. La esfera comenzó a emitir una luz cegadora, y Luis sintió como su mente se expandía. Imágenes, recuerdos, estrategias, todo comenzó a inundarlo. Las batallas, las victorias, las derrotas, veía en su mente los recuerdos de los guerreros antiguos, los pensamientos de aquellos que habían luchado contra el magistrado, sus miedos, sus sacrificios. El dolor que sentía era insoportable, pero al mismo tiempo, una sensación de poder lo recorría. Podía ver más allá de lo que nunca había imaginado. Sus sentidos se agudizaron, y las tácticas de combate, las estructuras de los imperios enemigos, todo empezó a encajar en su mente como un rompecabezas. Era como si tuviera acceso a siglos de conocimiento. Pero no todo era fácil. En medio de las visiones, una sensación de presión lo envolvía. Estaba absorbiendo demasiado, demasiado rápido. Su mente luchaba por mantenerse equilibrada, pero algo en su interior lo empujaba a seguir adelante. No podía detenerse. No podía dejar que esta oportunidad se desvaneciera. El proceso pareció durar horas, pero cuando Luis finalmente soltó la esfera, cayó de rodillas, agotado. Su cuerpo estaba sudoroso, su respiración era errática y sentía una pesadez en la cabeza como nunca antes. Sin embargo, en sus ojos brillaba una nueva comprensión, un poder renovado. Zora y Alia se acercaron, observándolo con preocupación. ¿Cómo te sientes?, preguntó Zora, su tono lleno de intriga. Luis respiró profundamente, levantándose con dificultad. Es abrumador. Pero, lo veo todo. Puedo ver cómo derrotar al magistrado. Puedo ver la estrategia que debemos seguir. Alia asintió, una leve sonrisa cruzó su rostro. Lo sabías, Luis. Sabías que todo esto valdría la pena. Ahora tienes el poder de decidir el futuro. Tienes la clave para la victoria. Luis miró a las dos hermanas, sintiendo un profundo agradecimiento por todo lo que habían hecho por él. Ahora, con este nuevo poder, sabía que la batalla no solo sería una cuestión de fuerza. Tendría que usar la sabiduría de los antiguos, las lecciones de aquellos que habían luchado antes que él. Y, lo más importante, tendría que tomar decisiones que no solo afectarían su vida, sino la de toda la humanidad. La guerra estaba lejos de terminar. Pero ahora, por fin, Luis se sentía preparado para enfrentarse al magistrado. Sabía lo que debía hacer, y con la fuerza de las hermanas y el poder del núcleo en su mente, estaba listo para la última lucha. El futuro no era incierto. Era suyo para tomarlo. El día que Luis despertó después de haber absorbido todo el conocimiento de la esfera fue diferente. La sensación de poder que antes lo abrumaba ahora se había convertido en algo natural, algo que corría por sus venas como un fluido vital. Había entrenado su cuerpo, preparado su mente, y ahora, gracias a la conexión con la memoria ancestral, tenía el mapa de batalla perfectamente delineado en su cabeza. A medida que se levantaba de la cama, una nueva comprensión del mundo lo envolvía, como si ahora pudiera ver cada detalle con una claridad que antes le había sido ajena. Las hermanas, Alia y Zora, lo habían observado durante su proceso, y ahora que parecía estar completamente despierto a la realidad de lo que había absorbido, sabían que era el momento. Luis se había convertido en algo más que un aliado,
Ahora era un líder. El poder que el núcleo había impartido no solo le había otorgado habilidades físicas, sino también una comprensión profunda de las intrincadas redes de poder y estrategia, algo que sería crucial para enfrentarse al magistrado y su ejército. «Es hora de hacer lo que sabemos que debemos hacer», dijo Alia mientras se acercaba a él con su mirada fija, pero llena de una especie de serenidad que Luis reconoció como su propia confianza. «Lo que tienes ahora, Luis, es lo que necesitábamos para ganar. Pero aún hay mucho por hacer. Aún hay sacrificios que debemos hacer, pero al final, juntos, saldremos victoriosos». Luis asintió, el peso de las palabras de Alia aún resonando en su mente. Sabía lo que las hermanas significaban y cómo habían luchado para llegar hasta allí. Ahora él era parte de eso. Parte de una guerra que no solo involucraba su vida, sino la de toda la humanidad. El plan que Luis había formulado con todo el conocimiento que había absorbido era simple en su naturaleza, pero complicado en su ejecución. Sabía que la verdadera lucha contra el magistrado no sería ganada en una batalla directa, sino en un enfrentamiento estratégico, donde cada movimiento debía estar perfectamente calculado. Para ello, debía dividir el ejército del magistrado, sembrar discordia entre sus filas y eliminar sus fuentes de poder de manera gradual. El enemigo no solo era poderoso, sino también astuto. No se podía vencer a una fuerza tan formidable con simples enfrentamientos. Cada batalla debía ser una pieza de un juego mucho más grande. La primera fase de su plan comenzó con la infiltración. Zora y Alia, con su experiencia en la lucha intergaláctica, sabían cómo moverse sin ser detectadas. Junto a Luis, planearon una serie de misiones para destruir puntos estratégicos en el ejército del magistrado, estaciones de comunicación, bases de suministro e incluso algunas de las naves más poderosas. A medida que las pequeñas victorias se acumulaban, el enemigo comenzaba a sentir la presión. Sin embargo, el verdadero desafío llegaría cuando Luis y las hermanas se enfrentaran directamente al magistrado. Una noche, mientras el campamento de los invasores se extendía sobre una llanura cercana, Luis, Alia y Zora se infiltraron en el corazón del campamento enemigo. La oscuridad de la noche les ofrecía cierta ventaja, y el silencio con el que se movían les daba la oportunidad de sorprender al enemigo. Luis estaba más calmado de lo que esperaba. Había practicado cada movimiento y cada técnica que las hermanas le habían enseñado, y ahora, al estar rodeado de la tecnología alienígena, sentía que realmente formaba parte de algo más grande que él. El rostro de Alia brillaba con determinación mientras inspeccionaban las líneas de comunicación del enemigo. «Debemos acabar con esto antes de que se den cuenta de lo que está ocurriendo», susurró. Luis asintió. El sonido de su respiración calmada reflejaba la confianza que había ganado. Sabía que no solo luchaba por su vida, sino por la supervivencia de todos los que aún quedaban en la Tierra. De repente, las luces del campamento comenzaron a parpadear. El magistrado, al parecer, había detectado algo en sus líneas de comunicación. El plan de Luis estaba por entrar en su fase final. Con un comando, Alia y Zora comenzaron a sabotar las instalaciones de energía que alimentaban las fuerzas del magistrado, mientras Luis se dirigía hacia el núcleo de la operación, donde el líder de los invasores se encontraba. La confrontación fue inevitable. Al llegar al centro del campamento, Luis se encontró cara a cara con el magistrado, una figura imponente que parecía emitir una presencia capaz de doblegar cualquier voluntad. Su armadura negra reflejaba la luz de las estrellas, y su voz, profunda y resonante, retumbó en el aire. «Así que este es el humano que ha osado desafiarme», dijo el magistrado con una sonrisa siniestra. «¿Crees que puedes detenerme, pequeño ser de carne y hueso?» Luis, sintiendo la creciente tensión, no retrocedió. «No soy solo un humano. Soy alguien que lucha por lo que es correcto. Y hoy, ganarás por última vez». El combate que siguió fue feroz. El magistrado tenía un poder abrumador, pero Luis había aprendido a luchar con la misma intensidad, sabiendo cómo anticipar cada movimiento del enemigo. No solo luchaba con su cuerpo, sino con la mente y el corazón. Cada movimiento que el magistrado hacía era respondido por un movimiento de Luis, hasta que el enfrentamiento alcanzó su punto álgido. Con un último esfuerzo, Luis usó el conocimiento que había adquirido para desmantelar las defensas del magistrado y lo derrotó. La caída del magistrado fue el punto de inflexión. La batalla terminó y el ejército invasor se desmoronó. Luis,
Con las manos temblorosas pero el corazón lleno de gratitud, miró a Alia y Zora, quienes lo habían acompañado hasta ese momento crucial. Las tres miradas se encontraron, y aunque estaban exhaustos, sabían que el sacrificio había valido la pena. «Lo hemos logrado», dijo Zora con una sonrisa, mientras observaba el horizonte donde las primeras luces del amanecer comenzaban a brillar. «La tierra es libre». Luis, aún respirando con dificultad, asintió. «Sí, lo es. Pero esto no solo fue por la tierra. Fue por todos nosotros. Por la memoria de los que lucharon antes». Alia, con una expresión tranquila, se acercó a él. «Hoy hemos ganado más que una batalla. Hemos ganado un futuro». El regreso a la Tierra no fue inmediato. Aunque la guerra había terminado, la reconstrucción comenzaba. La humanidad había aprendido una valiosa lección sobre su lugar en el vasto universo, y la influencia de Luis y las hermanas quedaría grabada en la historia. Pero lo que más importaba era que, a través de la lucha y el sacrificio, un futuro mejor estaba por llegar. La humanidad, ahora unida en una causa común, se preparaba para las nuevas aventuras que el universo tenía para ofrecer. Luis, junto a Alia y Zora, miraba al horizonte, con la sensación de que aunque la guerra había terminado, la verdadera misión acababa de comenzar. El futuro, ahora, estaba lleno de posibilidades. Y, al final, el sacrificio había sido digno de la paz que habían logrado. Los tres sabían que, juntos, serían imparables. El futuro de la Tierra era suyo. Y este sería un final feliz, porque habían vencido lo imposible, con ello, habían ganado una nueva esperanza para todos.